El reloj avanza y como Sonia, cientos de porteños continúan sin una respuesta. Bueno, los precios de los medicamentos han aumentado en un casi 5% en 4 meses. Esto según un estudio realizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, que mostró ahí la trayectoria de precio de 13 productos, entre ellos analgésicos, antialérgicos, antidepresivos, entre otros, que presentaron variaciones diversas, entre el 4% y casi el 60%. Vamos a conversar a esta hora con Fabián Riquelme, él es director de estudios de la Universidad San Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta entrevista. Hola, bien, hola, me gustaría partir por la dinámica, ¿no? ¿Cómo se organizó el estudio, cómo se organizó la muestra y con qué quedaron finalmente, que nosotros lo decíamos en esta presentación? Bien, la metodología fue bien sencilla. La verdad es que nosotros tomamos una muestra determinada por la Cenabast en un estudio que ellos hicieron en noviembre del año 2015, donde tomaron medicamentos del mismo nombre, la misma caja, la misma cantidad de comprimidos por caja, y ellos determinaron el valor total de esa canasta. Nosotros comparamos esos mismos precios la semana pasada, abril 2016, en las 3 cadenas más importantes del país. Ahora vamos a ir revisando una gráfica que tiene que ver con la variación de estos precios mientras conversamos contigo, Fabián. Ustedes eligieron entonces estos 13 productos que son básicamente parte de los 47 más comprados por Cenabast. Son productos bien consumidos por la gente. Sí, lamentablemente diría yo que son, en la mayoría, se trata de remedios que combaten enfermedades crónicas, es decir, enfermedades que van a acompañar a las personas durante toda su vida. Estamos hablando de tratamientos contra la hipertensión, el colesterol, los antialérgicos, los antidepresivos, donde han tenido un aumento de al menos un tercio por sobre lo que costaban en noviembre pasado. Ahora, la información que ustedes obtuvieron mostró que el incremento estuvo por sobre la variación del IPC, por ejemplo. ¿Lo atribuyen a algo en especial? A ver, el alza en realidad de estos medicamentos en específico es algo que tiene que responder la industria farmacéutica. Nosotros lo que hacemos como Instituto de Políticas Públicas es detectar estas anomalías. La verdad es que, como te digo, no tenemos la explicación. Lo que sí es un elemento a considerar, dado que desde el año 2013 al año 2016 han crecido en un 27% el valor de los medicamentos en general. Pero sin embargo en los últimos 5 meses ha crecido casi un 5%. En términos reales ha crecido la canasta algo así como los 5.400 pesos. Y eso es mucho, es mucho. De todas maneras, ahí se reduce, por supuesto, la capacidad de compra que tienen muchas personas y sobre todo pacientes que dependen y no pueden sustituirlo por otros medicamentos. La verdad es que muchos de ellos carecen de sustitución, al menos en bioequivalencia o en algún tipo de formulario nacional, entiendo, ¿no? Sí, te voy a dar un dato muy duro, un dato que no quisiéramos escuchar nunca. El 32% de las personas a los que se les receta un medicamento y pertenecen a FONASA deja el tratamiento. El Principalmente 32% de quienes se les receta. Un tercio de personas, muchísimo. Un tercio. 1 de cada 3 deja el tratamiento por razones económicas. En el caso de ISAPRE, uno pudiera pensar de que estas cosas no pasan en ISAPRE. La verdad es que es el 20%. Esto se da principalmente porque el precio de los medicamentos es muy alto. Y segundo, porque el subsidio al precio del medicamento en FONASA es, por supuesto, mucho mayor que el del ISAPRE, que tiene que pagar de su bolsillo muchísimo más. Pero estamos hablando de que prácticamente un tercio de la población a la que se le receta un medicamento está dejándolo. Sí, uno podría sentarse a llorar con este estudio eternamente y la verdad es que pasaríamos muchísimos meses de esa manera. Pero vamos al fondo. Uno podría inferir, y te lo pregunto a ti desde un punto de vista académico, que esto se debe solamente a un tipo de especulación de mercado que sale de lo ético y de lo moral, porque la verdad es que uno se pregunta por qué razón económica un medicamento pudiese aumentar en un 60% su valor. Uno entiende que hay estudios clínicos asociados, pruebas que se realizan antes de que el medicamento salga a la venta y que realizan eventualmente los laboratorios internacionales. Pero una vez que ya se está vendiendo, ¿por qué la curva se dispara en un 60%? ¿Hay alguna otra razón que no responda básicamente a la usura?
es extraño porque la verdad es que ha aumentado la competencia muchísimo últimamente. Estamos hablando de tres cadenas muy importantes y sobre esas tres cadenas hay muchísimas otras farmacias, incluso se han agregado farmacias populares en algunas comunas. Por lo tanto, la competencia llama a que el precio se reduzca. Sin embargo, esto no está sucediendo. Podemos entender que el precio internacional de medicamentos, de los insumos con los cuales se fabrican los medicamentos, suba. Tiendo a pensar de que esto es algo estacional. Hay que seguir observándolo y vamos a seguir observándolo con el tiempo. Probablemente encontremos cierta estabilidad, eso es lo más normal que suceda. Pero lo que sí cabe destacar es que en el último tiempo subió muchísimo. Fabián, pero es difícil pensar que esto es estacional. Tú decías que el aumento había sido de un 27% en estudios anteriores. Si en estos últimos meses el aumento fue de un 5%, entonces, ¿qué es lo que se espera para el próximo año? Si lo comparamos con marzo, por ejemplo, de 2017, y si además la regulación de los precios de los medicamentos sigue así, tal cual, como lo estamos viviendo ahora, ¿podríamos esperar nuevas alzas? Precisamente, esperemos que esto no suceda, vamos a seguir monitoreándolo. Hay casos en particular que llaman mucho la atención, por ejemplo el caso del Ritalin. El Ritalin subió en 2 de las 3 cadenas consultadas en 2.500 pesos. En la tercera no subió nada. Estamos hablando de un medicamento que su caja cuesta más de 42.000 pesos. O sea, ya es un medicamento muy caro. Claro. A eso agregámosle 2.500 pesos más en 5 meses. Esperemos que esto se estabilice. Desde el caso colusión, la verdad es que ha pasado mucho tiempo, ha habido una espiral judicial ahí que a nadie ha dejado conforme y la verdad es que los precios de los medicamentos siguen al alza y lo vemos en este estudio. Me gustaría preguntarte 2 cosas a ustedes que trabajan, por supuesto, en el área de la salud. Primero, volver a repetir la comparación de Chile con otros países, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador, Brasil, donde efectivamente ahí uno puede establecer tablas comparativas, a ver, repetir un poquito en qué están los precios de los medicamentos en esos países. Y en segundo lugar, el camino podría ser, por ejemplo, como lo hizo el gobierno brasileño, que se saltó las licencias internacionales de los medicamentos y comenzó a sintetizar su propia oferta para poder hacer bajar forzosamente el precio en el mercado. Bueno, a ver, lo importante es que aquí nosotros tenemos una población necesitada que tiene un sistema de atención de salud primario que en teoría, si eso funcionara bien, no debieran existir mayores dificultades para que ellos lleguen al acceso al medicamento. Si la atención primaria en Chile funcionara correctamente y a tiempo, no debieran existir, al menos esto no debiera ser noticia. Probablemente la situación a la que llegó Brasil, recuerdo en su momento, fue dramática. En Chile esperemos que esto no suceda, exista mayor regulación y que se mejore principalmente el sistema de salud primario, que es el que debe garantizar... Pero más allá de eso, quedémonos simplemente en la comercialización de los medicamentos. Para muchos hay 2 caminos, y si uno lo lee a nivel internacional vas a encontrarte con varios estudios al respecto. Uno es que efectivamente gobiernos como el brasileño, claro, estamos hablando de 200 millones de habitantes, o sea, hay un mercado enorme allí, se saltan las licencias internacionales y el Estado comienza a financiar la síntesis de medicamentos al interior del país. Y de esa manera abastece a quienes más lo necesitan. Y un segundo camino es directamente la fijación de precios, en un caso tan sensible como es la salud. Todavía, yo creo que en Chile estamos lejos de eso. Estamos lejos de la fijación de precios y estamos lejos de apartarnos de las normas internacionales. Incluso lo último que ha pasado en salud y en tratados internacionales es que nos estamos sumando a la red internacional. Pero ¿y cuál es el camino entonces? ¿Esperar la misericordia de las cadenas de farmacia? No. O sea, yo no podría decir que tenemos que esperar eso. Lo que sí, yo me imagino que las cadenas de farmacia están traspasando el costo real en la caja del medicamento. No podría decir que... El caso de colusión nos decía lo contrario, pero está muy bien. Muchas gracias, Fabián. Es que se nos fue el tiempo, lamentablemente. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.